Listo, Ro. Bueno, comenzamos entonces. Esta es una paciente femenina de 5 meses de edad que, según refiere la madre, tiene mocos y está comiendo menos, por lo cual viene y realiza la consulta. A ver, ustedes no sé qué preguntarían de eso. Hola, Ro. ¿Desde hace cuándo está con mocos? La mamá dice que empezó ayer con los mocos, lo dejó pasar y hoy ya la nota como que agarra menos la teta, no quiere comer, así que consulta hoy. Ro mocos y, o sea, y nada más, no tuvo fiebre, que esté agitado, algo de eso, ¿no? No, fiebre la mamá dice que no, y agitada no, mucho no se da cuenta, pero le parece que no. ¿Solo se alimenta con teta? Sí, toma teta sola. Ro, ¿tos tampoco tiene? Tos no, no. ¿Y los mocos cómo los describe? ¿Salen por la nariz? ¿Por dónde ve los mocos ella? ¿Y cómo son? ¿De Sí, qué color? Si lo puede decir. sí, son bien transparentes, empezaron como transparentosos, ahora tienen un poco más de consistencia, pero no me refiero a un color como verde ni nada de eso. Y rinorrea, no tuvo como expectoración ni nada de eso. ¿Y esto ¿Y solo ella le desde hizo ayer? algo? ¿Le dio algo? La mamá no le dio nada. Lo dejó pasar, lo esperó y consultó hoy. Previamente a esto, la nena estaba sana, digamos. O sea, antes de ayer, ponele, no tenía moco, no tenía tos, no había tenido fiebre, nada. Nada, sí, Y como venía siempre. comiendo bien, no notó nada extraño el día previo. Exacto, sí. Antes venía bien, de pronto ayer empezó con esa rinorrea y hoy consulta porque ya la nota como que con menos actitud alimentaria. ¿Y Pi se está Hola, haciendo Ro. bien? Y se está haciendo bien, sí. Hola, Ro. Danitza, te quería preguntar, ¿come menos o nota a la mamá algo más? O sea, que no se está molesta, que no puede dormir o llora mucho, algo más, o solo notó que no comía. No, molesta no la nota, ni que llore tampoco. Sí notó como que empezó con estos moquitos y después empezó a notar que como que no quería comer, no tenía hambre, decía la mamá. Así que por eso vino a consultar. ¿Hay alguien más en la casa que esté con alguna sintomatología similar? Ahora en la casa no. Hace un mes el papá sí estuvo con síntomas y se le diagnosticó COVID, pero ahora no, ahora andaba ya mejor, bien. Ro, y las cacas, ese moco que tiene, digamos, que ella le ves, también ve que cuando hace caca también salen, ¿no? No, estos días previos me dice que estuvo haciendo normal, hoy no hizo caca, pero no notó nada raro los días anteriores. Y previamente a esto, una nena que es sana, nació de término, tiene algún antecedente, digamos, del nacimiento o algo. No, es una nena sana que nunca estuvo internada ni nada, ahora después vamos a los antecedentes si querés, pero no refiere a ninguna enfermedad previa ni nada. Hola chicos, ¿qué tal? El Perú soy. Déjenme decirle algo
de lo del consultorio. Imaginemos este paciente siendo paciente de uno y atendido en un consultorio, ¿no? Es común que los lactantes, sobre todo cuando son pequeñitos, son respiradores nasales, ¿no? Entonces, cuando se les tapa la nariz, se complican. Y realmente les cuesta, por ejemplo, prenderse a la teta. Se prenden molestos, como tienen la nariz tapada y son respiradores nasales, se prenden, se largan, se prenden, se largan, ¿no? Pero bueno, acá hay que ver exactamente qué es lo que pasa. Si tiene hambre y se quiere prender y le molestan los mocos en la nariz, o si es otro problema. Y a veces en forma práctica uno le dice que a ver que lo amamante, a ver qué actitud tiene el bebé con respecto a la teta, ¿sí? Si la quiere tomar y no puede, o si directamente está indiferente a la teta. Y si hace muchas horas que no se alimenta, bueno, eso llamaría bastante la atención. La realidad es que cuando los chicos se enferman, empiezan a comer menos. Pero incluso lactantes más grandes lo último que hacen es dejar de tomar la teta. Dejan de comer la comidita y eso, pero la teta la siguen tomando. Y después, como ustedes preguntaban, el moco hace todo un círculo, ¿no? Empieza siendo transparente, después se pone blanco, después amarillo y después verde. Y todo ese circuito dura 10, 12, 14 días. Raramente dura más. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora, viste, uno escucha esto y dice, bueno, que no parece haber nada de gravedad. Seguramente que algo más hay dando vuelta. Pero bueno, sigamos. Bien. De estos síntomas, entonces, ¿tienen algo más que preguntar o seguimos? Básicamente es como decía recién el Perú, ¿viste? Empezó con los mocos, después notó que empezó a comer menos y por eso consultó a la mamá. Esto fue todo en el pueblo de donde son ellos, que es en Pontevedra, y tengo lo que después nos contó un poquito la mamá y de la historia, ¿no? En ese momento, cuando consultaron, se ve que concluyeron más o menos lo mismo y le indicaron a la mamá un tratamiento con salbutamol y corticoides y la mandaron a la casa con pautas de alarma. Perdón, una cosita me quedó colgando que les quería decir. Alguien de ustedes preguntó por si le había dado algo la madre, y está perfecto esa pregunta. Recuerdo una bebita que le habían dado nafasolina, gotitas nasales, y bueno, entró comatosa, entran sumamente hiporreactivas. Entonces siempre hay que preguntar si le dieron algún tecito, si le aplicaron algo en la nariz. No hay que aplicar nada en la nariz. O le chupan la naricita con la perita de goma, o le ponen gotitas de solución salina hipertónica, pero no se hace otra cosa. Bueno, entonces se va a la casa y 2 días después vuelve al hospital asustada. Lo que cuenta es que de repente notó ella que se le fueron los ojos para atrás y que le asustó mucho que no respondía. ¿Fiebre tuvo en estos momentos, en estos días? No. Hola, no sé si aclaraba o algo, que si en el hospital cuando fue a consultar la vieron así o ya había pasado eso que dice la mamá. No, la mamá dice que esto duró unos segundos, que se le fueron los ojos para atrás, que notó ella, pero sí que no respondía, eso sí. Hola, Ro. ¿Y Ya. qué estaba haciendo en ese momento cuando pasó eso? No, dice que habitualmente estaban haciendo nada raro, no me dice bien qué estaban haciendo, pero no, ninguna actividad rara. Estaban en la casa normal y de pronto se dio cuenta de eso, digamos. Y aparte ¿Y de el eso, cuerpito cómo estaba? La mamá lo describe como más durito, más blandito. Más ¿Movió blandito. alguna parte del cuerpo? No, solo se dio cuenta de que movió los ojitos y sí que como que no le respondía y estaba como más blandita, más decaída.
No se puso como azul o cianótico los labios, no. No, de eso no refiere nada. No Y estaba cuando llegó comiendo al en ese hospital, momento. ¿Cómo? No, si no estaba comiendo, no estaba tomando la teta en ese momento, nada. No, no se estaba alimentando. ¿Y ese episodio se dio solito, Ro? La madre dice que después volvió a ser la nena de siempre o quedó más dormida. No, lo de los ojos sí, fue ese ratito y listo, pero la nota todavía como así decaída, tirada. Y después, eso fue 2 días después de los moquitos. ¿De los moquitos mejoró? ¿O apareció algún otro síntoma o algo que le llamaba la atención? ¿O cuando se fue a la casa todo eso mejoró? No, con respecto a los moquitos, sigue con un poquito de rinorrea, pero nada que la haya motivado a consultar de nuevo ni nada. ¿Y qué Ro, hizo la mamá cuando se le fueron los ojitos para atrás y veía que no respondía? ¿La estimuló? ¿Cómo hizo o sea, cómo fue que volvió, digamos, a responder, ponele? Claro, lo que notó es que se le fueron los ojitos para atrás y como que no le respondía, la llamaba. Después de unos segundos refiere que lo de los ojos pasó, que está normal, pero ella seguía así como decaída, como blandita. Entonces por eso estaba muy asustada y la llevó. Ro, una pregunta, un par de preguntas. ¿Fiebre no? No, No. ¿Tomaba la teta o no la tomaba? ¿O la tomaba raro? no, dice la mamá que seguía con esto de que no tenía hambre, refiere ella. Ajá. ¿Y pis y caca bien? ¿O notó algo Eh, raro? Pis venía haciendo bien, caca hace 2 días creo que fue la última vez que hizo. En la primera consulta, digamos, fue la última vez que había hecho. ¿Pero era siempre de hacer caca todos los días o más de una vez por día? Claro, una vez por día sí. Ajá. Bueno. Después les digo por qué pregunto estas cosas. pero ¿y el episodio No, de retroversión ocular, perdón, solo lo hizo una vez o hasta llegar al hospital repitió? No sé No, si fue solo sabes eso, eso. en el hospital no se constató, eh, así que es lo que refiere la mamá. en el hospital constataron esto que decía la mamá, que la veía como más blandita, más decaída. Sí, A ver, chicos, miren, una cosa es estar blandito y otra es estar decaído, ¿no? Por eso después va a ser muy importante revisarla, pero ya uno va haciendo ideas en la cabeza, ¿no? Eh, la madre dice que está blandita, ¿ese es el término de la madre? sí, dice que está blandita. Ajá, bueno. Ro, ¿es una nena que tiene todas las vacunas? ¿Cuándo se dio la última vacuna? No, tiene vacunas incompletas hasta los 2 meses. Ella tiene 5. Ro, perdóname que te hinche. ¿Tenés después una foto, un video, alguna cosa, una imagen, algo que nos puedas mostrar o no? No, tengo recién después de cuando se recuperó, pero Ah, durante la bueno, internación no. bien, bien. Sí tengo después para dar la teoría de cómo se vería. Y es una nena, creo, no sé si hablamos de los antecedentes, pero es una nena previamente sana, antecedentes perinatales de la nena, o antecedentes
personales o familiares de convulsiones o algo de eso? No, nada de eso. Si quieren pasamos a los antecedentes y ya está. Tengo igual una para resumir un poquito. Entonces dijimos que arrancó el primer día solamente con un poco de rinorrea y rechazo alimentario según lo que nos refiere la mamá. Se le indicó ahí un tratamiento con corticoides y salbutamol. Y después de los 2 días, la mamá no notó ningún cambio que la motivara a consultar de nuevo. Pero sí está este aparente episodio de retroversión ocular, que nos queda la duda si es una convulsión o no. Estaba con una dificultad respiratoria cuando la vieron, y esta hipotonía, que no sabemos bien cómo es. Bueno, Ro, pero vos ahora acabás de usar un término, ¿no? Hipotonía, que no estaba clarificado, ¿no? Decíamos que estaba, no sé, blandita. Pero vos ahora ponés un término médico que quizás sea algo muy orientador, o no. Pero yo lo que quería es porque cuando la madre uno la interroga y después ve a la criatura, uno se tiene que imaginar esto, ¿no? De la hipotonía. Porque eso nos ubica en un espectro de diagnósticos, ¿sí? Bueno, hay que ver si verdaderamente estaba hipotónica, por eso uno querría ver, aunque sea después, fotos o algún video. Ujú. La nena hasta acá, hasta los 5 meses, vino cumpliendo todas las pautas bien y ahora arrancó con esta hipotonía, o ya por ahí tenía de antes algún retraso. No, la mamá refiere que venía creciendo normal, con los controles venía bien, hacía seguimiento con la mirada, sostenía la cabecita bien a los 3 meses, hacía sonrisas sociales, todavía no se sentaba sola, pero estaba cumpliendo bien las pautas. Bueno, seguimos con los antecedentes, les parece. Era una recién nacida de término, que había quedado PEC para la edad gestacional, pero había nacido con una PEC de 9-10, el fondo de ojos lo tenía pendiente, las otomisiones eran normales y el Proditec era normal. Solo presentaba serologías para Chagas y toxoplasmosis, que eran las 2 no reactivas, y la vacunación, como preguntaron hoy, estaba incompleta. En cuanto al familiograma, tenemos de la parte paterna los abuelos, el abuelo fallecido, la mamá refiere que por una patología de la vesícula. De parte de la mamá, el padre no lo conoce, así que nos aporta los datos de la mamá, que es diabética. Ellos dos, ningún antecedente de los padres, salvo el papá que, como les decía, hace un mes se le había diagnosticado COVID, pero que bueno, que ahora ya estaba bien. Y después tenemos, aparte de nuestra paciente de 5 meses, otros 3 hermanos, 2 de ellos varones, más grandes, de 13 y 5 años, y una nena de 1 año. Los 3, bien, sin síntomas ni nada. No sé si de acá quieren preguntar algo o seguimos. El examen físico lo que tenemos es, acá todo esto había sucedido en el hospital de derivación, de donde eran ellos eran de Pontevedra, pero después consultaron en Merlo. Ahí recibieron a la paciente que cuando la recibieron estaba con una hipotonía marcada, tenía una insuficiencia respiratoria, así que se la ventiló y se la derivó para acá ya ventilada. Y lo que tengo es el físico de cuando la recibimos nosotros.
Acá llega en este estado. Es una paciente con una cardíaca de 130 latidos, con una frecuencia respiratoria de 26, saturada 100%, pero esto ventilada. La temperatura de 36,1. La mamá refiere que nunca presentó un registro de fiebre. Y la TA que se le tomó de 90-45. Estaba en mal aspecto general, estaba dormida, y esto que no se le había administrado ningún tipo de sedante. Estaba en NARM, hemodinámicamente estable, afebril, hidratada, pero nos refieren que en el hospital de derivación había llegado un poco deshidratada. El reflejo de oxígeno lo refieren a Bolívar. En cuanto a lo respiratorio, tenía una buena entrada de aire bilateral, tenía escasos roncos, y bueno, con la intubación. Tenía una sonda vesical, en la que se constataba diuresis. Osteocircular describen fuerza y tono muscular disminuido. Y en lo neurológico ponen que impresionan una postura de batracio con una marcada hipotonía y una hemiparesia brachiocrural derecha. Las pupilas las refieren intermedias, hiporreactivas a la luz. Ponen que constataron un Babinski, el miembro inferior derecho, con hiporreflexia ipsilateral. Puse solo lo que era patológico, porque el resto lo informaban todo normal. No sé si esto los orienta a algo o los distrae más. Algo que quieran comentar. Yo venía pensando en algo, pero me mataste con la hemiparesia. Pero bueno, después hay que ver bien. Sí, así es textual como estaba en la historia. Claro, después vamos a ver. Yo quería ir un cachito antes, ¿no? Bueno, ahora ya está el físico, está lo neurológico. Yo digo así, ¿por qué un lactante se vuelve hipotónico si no nació hipotónico? Hipotónico y sin reflejo, ¿no? A ver, poné la que viene después. ¿No? Hemiparesia. Espérate. ¿Los ROT cómo estaban? Los reflejos. Disminuidos. ¿Cómo? Disminuidos, por eso. Entonces, ¿por qué le puede pasar esto a un bebito? Un chiquito que hasta ahora nos decían que era normal. De golpe se vuelve hipotónico y sin reflejo. Hola Perú, habla Mati. Mirá, si yo estaba pensando lo mismo, me llama la atención que tenga Babinski e hiporreflexia. Primero creo que había que determinar, estoy intentando acordarme había dado una clase de Sime Gasser en un momento de lactante hipotónico. Si habría que diferenciar entre hipotonía central y periférica. Creo que la periférica era la que tenía hiporreflexia. Sí, la periférica. Y en un lactante que nació normal y que después se va poniendo hipotónico con el tiempo, como causa, digamos, de los que vemos en el hospital, pensaría en un AME tipo 2. Eso es lo que estaba pensando. Pero así a mí también me llama atención la hemiparesia brachiocrural, o sea, el foco neurológico bien determinado. Y a ver, otra cosa, sí, no sabía si estaba bueno. Otra cosa, aparte del AME. Podría ser, sí. Podría ser pero lo que pasa es que la mamá no le dio nada, pero un botulismo por ahí, o sea, no le dio ni miel, nada ajeno, digamos, a lo que venía consumiendo, ¿no? No le dio ni miel, ni té, ni nada, solo té. Está bien. No le dio. ¿Es la única forma de adquirir botulismo en el lactante que te den el chupete con miel? ¿O se puede No, adquirir? hay algo de las esporas, digamos, pero no sé bien cómo sería. No, pero puede ser transportado de esa manera también.
No es solo Sí, por la miel. se dan en zonas ventosas de suelos secos, porque se encuentran las esporas ahí, digamos. Nosotros tuvimos una paciente en la 14 que fue por las Ajá. esporas que se depositaron en el corpiño de la madre, básicamente se sacó la conclusión porque tomaba solo teta y no usaba chupete. Así que bueno, Claro, perfecto, imagino. perfecto. Mira, entonces ya ustedes están pensando en estas dos patologías, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna otra cosa? Sí, a mí no me gustaría descartar tampoco lo que sería un ACV en un lactante. Bien, ¿y por qué? A ver, Más que nada por el signo de foco motor que tiene. bien, Eso es lo bien, que me bien, llama. perfecto. Porque eso va a hacer que vos le hagas cierto tipo de estudio. Perfecto, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenía Prodi. Proditec normal, sí. Bueno, seguimos, si no. Entonces ahora llega el momento de interpretar. No sé si alguno se anima a hacer algo. Perdóname, los ROT estaban disminuidos abajo o ausentes, ¿te acordás de eso? Disminuyes. Disminuidos, bien. Ro, mientras piensan, ¿puedes volver un poquitito al físico? Sí, bien. Al anterior. Yo no sabría si pensarlo, la interpretación como una insuficiencia respiratoria aguda o subaguda, secundario a obviamente un síndrome más neurológico, metabólico, no sé, depende de lo que terminemos pensando, pero porque está en RM, la nena llegó a un estado grave. Lo otro, gente, que siempre hay que preguntar en los lactantes con cuadros neurológicos que entran comatosos o convulsivos, es cómo es la familia y qué impresión nos da la familia, ¿eh? ¿Por qué les parece que les digo esto? ¿Por maltrato? Pensar un maltrato, un shaking baby o algo más. Exactamente, exactamente. Entonces siempre tengan en mente eso, ¿eh? Por ahí se puede interpretar como, bueno, paciente femenina de 5 meses que ingresa por cuadro de hipotonía generalizada, que condiciona insuficiencia respiratoria, descartar etiología y poner por ahí estas causas que se nos fueron ocurriendo. El AME, causa infecciosa el botulismo, no sé.
Bueno, sigamos un poquitito. Y de acuerdo a lo que fuimos pensando, se pedirán los estudios. Bueno, Por ahí surge alguna otra cosa. yo les pongo la interpretación que se hizo en ese momento cuando cayó acá. Acá la interpretaron como paciente femenina de 5 meses que ingresa por presentar cuadro de shock séptico a punto de partida respiratorio asociado a encefalopatía a determinada etiología. Y entre ellas pusieron inmunológica y neurológica. Acá yo concluyo en que se dejaron llevar mucho también por lo que les referían del hospital de derivación, que había entrado bastante deshidratada, así que se la hidrató. Acá ya llegó normohidratada, así que con esos mocos iniciales calculo que habrán pensado que hubo un punto de partida ahí para que se ponga en estado de shock, y a eso le asociaron esta encefalopatía, digamos, a esta tal etiología. Yo coincido más con lo que dijeron ustedes también para interpretarlo, pero bueno, hay que ver cómo la recibieron ellos allá también. No teníamos ningún resumen ni nada del hospital de derivación como para ver bien cómo fue toda la sintomatología ahí. Con la interpretación que hicimos nosotros acá, ¿qué le pedirían? Ellos piden evaluación por inmuno y neuro, por ejemplo. Ro, capaz que estaría bueno, no sé, ¿qué te parece? Si lo piensan como de un hipotónico que tiene una insuficiencia respiratoria, no sé, que tal vez agarrarse alguna de esas dos cosas, tal vez de la hipotonía y decir, bueno, si tiene una hipotonía más bien central o periférica, y en base a eso ir pensando las causas y según esas causas ver qué pedir, ¿no? Pero tal vez, no sé qué les parecía, si era más periférica, no sé qué dijeron hasta recién. Que un poquito nos cargó las aguas era el tema del ROT, si estaban ausentes, si estaban presentes, si estaban disminuidas o cómo estaban. En este caso, esta paciente tenía los ROT disminuidos. Bien, entonces... Y recuerden que le hicimos esta pregunta, si bien estaba comiendo menos, estaba constipada, ¿no? De hacía 2 o 3 días. Claro, entonces, o sea, sería una hipotonía periférica, que pareciera como debilidad más distal, con los reflejos disminuidos, dijeron, y ahí sí podrían pensar en alteraciones, digamos, de lo que es musculares o de la placa neuromuscular, que ahí sería el botulismo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué le pediríamos? Y lo que nos va a dar por ahí más información en un paciente así es una resonancia magnética de encéfalo. Pero bueno, dada la disponibilidad del resonador y eso, por ahí una tomografía nos puede llegar a orientar a algo. A mí lo que no me cierra mucho es esto de la hemiparesia que refieren, ¿no? Si no, tendría que ser todo mucho más simétrico. Eso, bueno, esa lesión que ha tenido, no sé si habrá sido a raíz del shock que hizo y tuvo una lesión o por eso esa me parecía, porque si no, no cerraría, digamos, que sea así asimétrico, sería todo simétrico, pensando en un botulismo o en algo más. En alteraciones musculares, no sé, alguna miopatía o otra cosa. Bueno, pero miren, ninguno de los que estamos acá, alguno lo conocerá, pero la mayoría nos estamos imaginando el paciente, ¿no? Y bueno, está descrito en el examen físico que está este foco. Pero una cosa no quita la otra. El que dice, bueno, yo pienso, suponte, ¿no? Yo pienso en un botulismo, en una miastenia, lo que sea, pero me llama la atención la hemiparesia. Y bueno, le haré una imagen para aclarar eso. Y veré, por ahí aparece algo, no aparece nada y se refuerzan otras
otras etiologías, ¿sí? Pero la cuestión es esa, está hipotónico, no tiene reflejo, lo tienes abolido, y bueno, desorientaba un poco este foco, pero lo puedo aclarar con una imagen. Bien. Bueno, acá lo que le pidieron de inicio fue un hemograma, una función renal y hepática, un coagulograma, un estado ácido base, una placa de tórax y consulta con neuro. El laboratorio que tuvimos fue de 13.600 blancos, neutrófilos de 57%, linfos de 21, una hemoglobina de 9,1, un hematocrito de 27, plaquetas 416.000, una PCR de 9,2, protrombina de 100%, urea de 0,08, creatinina de 0,26, TGO 57, TGP 32, bilirrubina total de 0,13, una FAL de 374, proteínas totales de 42 y glucosa de 107. $23, 0,4, 138, 3,25, 1,21 y 101. La radiografía de tórax mostraba que el TEP estaba bien puesto, la ventilación bilateral era adecuada, los ángulos los referían libres y sin signos de consolidación. Tenía un catéter venoso ya a esta altura. O sea, no sé, ¿les llama algo la atención de esto hasta ahora? Pareciera un laboratorio normal y la placa tampoco dice. Yo creo que, bueno, nada, ya lo agarramos, viste, con el chico ya ventilado y todo, Claro. pero hubiese sido interesante ver antes cómo era la carita, cómo chupaba la teta, ¿entienden? Si era un chiquito que seguramente Sí, pero ya por ahí como pediatra de la nena, si hacía los controles como correspondía a ver la progresión. Exacto, exactamente. Y ver si sostenía el cuellito, cómo chupaba la teta, cómo se prendía, la expresión facial, ¿no? Que son todas cosas orientadoras. Ahora ya lo tenemos intubado en la terapia, pero esa progresión nos la perdimos, no la conocemos. ¿Estaba creciendo bien, Ro? De esa parte me perdí. Sí, me refieren que era todo normal, que las pautas de alarma venían bien. Nada, sostuvo la cabeza a los 3 meses, hizo la sonrisa social, seguía con los ojos. Todavía no se sentaba solita, pero o sea, venía cumpliendo bien las pautas. Y nunca había tenido ningún antecedente de nada, no había estado enferma. Y de esas había empezado a perder cuando las pautas. No, fue como ahora que este episodio por el que consultó la mamá la segunda vez, que la notó como que no respondía, que ese aparente episodio de retroversión ocular, y eso fue por lo que consultó, digamos, no es que pasó algo antes ni nada. Y después ya arrancaron con las interconsultas. Ustedes no sé cuáles pedirían. Neuro, infecto. Yo le hubiera agregado una CPK también. Al lado sí. No tenía. Bueno, neuroinfectos decían, sí, eso se hizo. Por lo menos de arranque son las que queremos descartar al principio, las causas neurológicas, infectológicas, por ahí. Infectológicos, si bien no hizo fiebre, es como lo que uno quiere descartar enseguida, digamos.
y neurológico, porque claro, la sintomatología. Se evaluó al paciente por infectología. Este servicio le solicitó el resto de las serologías porque teníamos incompletas, teníamos solo de Chagas y de toxoplasmosis, así que le pidió todo el resto. Le pidió unas IgG totales para ver si las defensas estaban bien y una punción lumbar. Y de esta punción lumbar querían remitir muestras para un citofísico-químico, para una búsqueda de FilmArray, búsqueda de criptococo y anatomía patológica. Las serologías vinieron todas no reactivas. Tenía toxoplasmosis una IgG positiva, pero la IgM negativa. De Epstein-Barr tenía IgG positiva tanto para BCA como para EBNA. Citomegalo, IgG positiva pero IgM negativa. Chagas no reactiva, hepatitis C no reactiva, hepatitis B no reactiva, micoplasma, herpes y HIV no reactiva. En cuanto a la función lumbar, el líquido lo informaron como limpio, incoloro, una glucosa de 19, proteínas de 0,12 y 3 elementos. La anatomía patológica del líquido informaba un fondo eosinófilo, proteináceo, con muy escasos y dispersos linfocitos y leucocitos polimorfonucleados. No se observaban células atípicas. Y el FilmArray lo informaron negativo. Después se realizó una evaluación por neurología, quienes informaron un poco más detallado el examen neurológico, que tenía una hipotonía generalizada con ambos miembros inferiores en posición de batracio. El borde externo quedaba como bien apoyado en el lecho de la cama y los ROT estaban presentes pero en un 1/4, o sea, disminuidos. La movilidad espontánea no estaba conservada. Ante el estímulo suave, movía los 4 miembros en forma simétrica, pero lo que hacía era deslizar las manos sobre el plano y mover los dedos de las manos y de los pies. O sea, no vencía la gravedad. Las pupilas estaban anisocóricas e hiporreactivas. Rob, perdón, ¿te puedo hacer una consulta porque se me desconectó en un momento? La mamá, fue agudo, o sea, desde que empezó con la rinorrea hasta los 2 días después, esa es lo que veía ella que estaba como más flojita. ¿Esto no venía de antes? No, ella lo que te relata es eso, que empezó con esos mocos, al día siguiente notó que no tenía hambre, decía ella, ahí consultó, volvió a la casa, y después esto sí, como que es raro, pero lo refiere medio así que se dio cuenta en ese momento de retroversión ocular, que no le respondía, y ahí se da cuenta que está como así con esta hipotonía y consulta. Ya te digo, esto fue en hospital de derivación, nosotros no lo llegamos a ver, ni tenemos ningún resumen ni nada para enriquecer más eso, pero es lo que nos contaba y estaba en la historia. Acá por lo menos el neurólogo no ve un foco, no ve un lado que mueve menos que el otro. Sí, una pupila distinta, pero digo, la movilidad era asimétrica, por lo que vos me ponés ahí. Exacto, sí, acá no lo informan como al principio, que parecía como más focal, digamos. Acá lo describen así. Acá yo sí ya la conocí y sí estaba así generalizada. Ojo con las pupilas porque alguna vez nos hemos asustado al juguete, ¿no? Siempre uno cuando ve asimetría y demás, pregunte si justo ese día no fue a ojos o el día anterior y no la han dilatado, porque bueno, después uno se encuentra con una pupila midriática reactiva y es que le han puesto gotitas para dilatar y hacer un fondo de ojo. Siempre preguntar eso. Bien. Informaron también que el reflejo córneo palpebral era positivo
que el reflejo tosígeno era negativo, el reflejo óculo-palpebral era negativo, pero que era difícil de verlo por el tubo, y que respondía... ¿Tosis palpebral? ¿Cómo? ¿No le notó tosis palpebral, digamos, los días previos y esto no? No, porque estaba la paciente como dormida, viste que en las primeras filminas lo habíamos puesto. Estaba siempre como dormida, si vos le podías retrovertir los párpados, no pasaba nada, pero no es que ella estaba despierta, digamos. Pero mira que es reinteresante la pregunta. ¿Por qué preguntas por la tosis palpebral? No, por lo mismo que decíamos, por el botulismo. Claro. Capaz que tal vez esto que refiere la madre de que la ve más dormidita es que en realidad tenía tosis y por su Exacto. hipotonía y todo parecía que, bueno, estaba más dormidita. Exactamente, exactamente. Ujú. Bueno. Lo que hace el servicio es pedir un electroencéfalo, que este informó que tenía actividad de onda lenta irregular, bilateral, con actividad rítmica a 11 o 12 Hz, en áreas cerebrales anteriores, y eventual aparición de ondas lentas delta hipovoltada generalizada. No se observan paroxismos, o sea, un electropatológico. Y piden una interconsulta con metabolopatía y toxicología. A ella la habían medicado con fenobarbital, si no me acuerdo mal, pero le habían puesto un anticonvulsivante por este episodio de retroversión ocular que no había quedado bien claro. Y con este electro, Neuro decidió continuar con la medicación. Igual nunca... Sí. Evaluó también por dermato porque al revisarla con los días se dieron cuenta que también presentaba una lesión ulcerada de aproximadamente un centímetro en la región anal, que estaba ubicada en hora 1, única, que era de fondo fibrinohemática. Así que se solicitó inmunoglobulinas y ante valores de games normales y también con la serología que había pedido infecto para herpes, que era negativa, decidieron, bueno, indicarle un tratamiento local y no se estudió más. ¿Y se supo que era eso que tenía en la colita o no? No, porque después resolvió y la verdad que no se siguió indagando sobre eso. Dermato lo único que hizo fue pedir esto y se sospechaba una lesión por herpes, pero con la serología negativa se descartó y como que no se estudió más. Se le hizo un fondo de ojo que informaba normal, no había nada patológico. Bien, ahí lo que uno busca es, bueno, que no haya hemorragias y demás, ¿no? Que está normal, bien. Como pidió neurología, se hizo también una interconsulta con metabolopatía, que tenían una sospecha de enfermedad metabólica. Así que pidieron, bueno, varios estudios para la especialidad, que son dosajes de aminoácidos, y le pidieron una CPK, repitieron la función hepática y la glucemia, pidieron ácido láctico, beta-hidroxibutirato, carnitina, amonio y ácidos grasos no esteroideos. Todos estos resultados fueron con valores dentro de los normales, así que no orientaba demasiado tampoco. Y fue pedirle un electromiograma que nos había solicitado hasta el momento, y muestras de materia fecal y de suero para la búsqueda de intoxicaciones alimentarias como el botulismo. Y lo que indicaron fueron enemas con solución fisiológica porque la paciente seguía con catarsis negativa. Esto igual iban 3 días, creo, de evolución, no más.
También se consultó con gastro por esta catarsis negativa. Solicitaron una placa de abdomen, que lo que mostraba era un abundante contenido de materia fecal en las heces intestinales, y solicitaron seguir con las mismas indicaciones, o sea que continuaba con enemas. Además también se le pidió serología en IgG para COVID por el antecedente que había tenido COVID positivo hace un mes, pero dio negativo. Se le hizo un ecodoppler, que no tenía ninguna de los límites normales, y se le realizó un TAC de encéfalo, que no tengo las imágenes, pero que las informaban normales. No había ninguna alteración, ningún signo de hemorragia, ni desviación de la línea media, ni nada que nos haga pensar en algo más focal como estábamos hablando hoy. Se fueron rumbeando o se fueron confundiendo más. ¿Tienen ya alguna impresión de lo que podría ser o no? Roy, ¿Neuro qué dijo con todo esto? O sea, porque parece como que la fueron viendo diferentes servicios por cosas que intercurría, pero su motivo principal de consulta, que fue la hipotonía generalizada, es como que se está quedando atrás, ¿no? Claro, sí. Ellos como que la interpretaron con esta hipotonía generalizada que le condicionó esta insuficiencia respiratoria, pero lo que pidieron era la interconsulta con metabolopatía, porque estaban entre una causa o neurológica o metabolopática, como lo más fuertes sospechas para ellos. Y la evaluación también por tóxico. También se habló de descartar la sospecha de maltrato infantil, que también era otro diagnóstico que tenían para descartar ellos al principio, pero bueno, eso es como que se subestimó porque no, por el contexto social de la nena no pareciera. Si quieren tengo acá como un cuadrito para ir comparando cómo fue la evolución de ella. Entonces arrancamos con un primer día en la que la recibimos con una hipotonía generalizada, con posición de batracio, no presentaba apertura ocular espontánea, se informaban las pupilas intermedias hiporreactivas y esta hiporreflexia. Después ya pasamos al tercer día, que más o menos estaba parecida, tenía estaba hiporreactiva ante estímulos dolorosos, movilizaba los 4 miembros levemente, pero no vencía la gravedad, persistía con estos ROC disminuidos, sin apertura ocular espontánea y con un clonus negativo. La diferencia se empezó a ver más que nada a partir de ahora, que es el 7º día de internación, en donde vemos que se informa que moviliza los 4 miembros, tiene ya apertura ocular espontánea, que antes no la presentaba, y los reflejos osteotendinosos no los informa más como disminuidos. Al día 14, o sea, una semana más de evolución, estaba reactiva, estaba vigil, respondía ante los estímulos, tenía una movilidad espontánea que vencía la fuerza de la gravedad, y también los reflejos osteotendinosos estaban presentes y ya no los informaban disminuidos. Unos días más después de eso, el día 18, ya se realizó la extubación. Y hasta acá lo que tenía de tratamiento era una nena que estaba con por una sonda, con una NEC, y
y no mucho más que eso. O sea, tenía los enemas por esta constipación, que después presentó las catarsis positivas con esto, y no mucho más. Bueno, y el anticonvulsivante. Todo más bien de sostén. Claro, tal cual. Ro, ¿y a qué día fue que de esos días que pusiste ahí que se puso el enema, digamos? Y al tercer día, porque al tercer día ya le habían evaluado todos y ya estaban todas las indicaciones hechas, después no se modificaron más. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? Perdón, recién me engancho, pero porque llego al hospital. Lo que quería agregar de esto que dice Ro, que me parece fantástico este cuadro que hizo, porque me parece que más allá de cómo lo hayan interpretado, si en todo el transcurso del Ateneo seguramente vieron que por ahí hay muy poco en cuanto a examen en cuanto a anamnesis, que es sumamente rico siempre para nosotros, pero en este caso no tenemos la anamnesis completa, pero sí tenemos un examen físico neurológico muy rico. Entonces, pensando en eso, y si tienen en la cabeza el algoritmo del lactante hipotónico, uno podría empezar, ¿no?, a hacer ciertas disquisiciones. Bueno, lactante hipotónico, ¿qué tipo digamos, hipotonía tiene? ¿Es central, es periférica? ¿Tiene debilidad o no? ¿Tiene esto de los reflejos? Y con eso me parece que el razonamiento los puede ir guiando, ¿no? No sé qué han estado charlando con respecto a eso. Como para hacer más rico le damos la charla. Sí, claro, justo de eso estábamos hablando como al principio, que hablábamos de cómo diferenciábamos una central de una periférica, que en este caso nos tiraba más por una periférica, pero sí en el examen físico del principio, la reciben, con este aparente predominio de uno de los miembros, no sé si era derecho. Así que ahí como que nos desorientó un poco, pero después no se volvió a informar así esa diferencia en cuanto a los miembros o los semihilados de la paciente. Sí, por ahí todo eso, lo que estuvimos charlando de un bebito aparentemente normal, que de golpe como dice la madre, se vuelve blandito, y en realidad blandito es que se ha vuelto hipotónico, ¿no? Y si uno dice, bueno, un lactante que se vuelve hipotónico, que hacía caca todos los días, que ahora no es así, bueno, ustedes ya fueron diciendo lo que les parecía. Después todo lo otro es bastante más raro. También hay que considerarlo, pero hacer esa diferenciación. Si es un lactante hipotónico, bueno, ¿tiene o no tiene los reflejos? ¿Mm? Bien, perfecto. Bien. Bueno, y entonces pasamos al diagnóstico, que se recibe la muestra de suero y de materia fecal, y en las dos se aísla la toxina A del botulismo. Y el electromiograma, que nos informa hallazgos compatibles con el de la placa neuromuscular, o sea, justo donde actúa esta toxina. Se planteó durante la internación de ella en terapia porque refieren como que sí, que se veía un cierto predominio de uno de los miembros, pero que después se dejó de ver como ese predominio. También se planteó si no hubiese pasado que en el hospital de derivación, que es donde tan poca información tenemos, en el estado en el que llegó, que se ventiló y demás, si no habría algún episodio de paro respiratorio que le haya condicionado una secuela o demás, porque no teníamos ningún resumen ni nada del hospital de derivación, así que por ahí quizás algo más hubiese pasado, que es como lo que decimos nosotros, que no nos cierra por ahí esa partecita. Pero después el resto sí es todo bien la progresión de esta enfermedad.
Bueno, y después tengo un videito de ella ahora. Que ya está sentada, se sonríe, juega. Pero a ver, la enfermedad fue a los 5 meses. ¿Ahí cuánto tiene ya? Y esto fue en octubre. Más o menos, ¿cuánto tendría? Sí. Y ya tendrá un año, Ah, más o menos. no, Sí, no, esto pensé que era un poco más chica, pero tampoco me parecía de 5 meses. No, pero Bueno. esto ya es después ahora, no es con el momento en el que estaba internado. Bueno, evolucionó bien, ¿no? Claro. Y bueno, porque el pronóstico es, si pasa lo agudo, el pronóstico es bueno. Y el tratamiento, como alguien dijo de ustedes, es de sostén, ¿no? Tal cual, sí, la clara diferencia sintomática se vio cuando empezó con los enemas. La frecuencia de los enemas llegó a ser enemas cada 1 hora, tenía indicado esta nena. Y cuando le bajaban la frecuencia de los enemas, que se los espaciaron a una vez por turno, una vez cada 6 horas era, se veía como un leve retroceso. Y después vos aumentabas la frecuencia de los enemas y se ve que tenía abundante colonización de esporas, porque eso la verdad que hacía una diferencia en la evolución. Y Después, como hoy habían preguntado, no le habían dado miel en el chupete, nada. claro, no, la mamá negaba todo eso, solamente tomaba la teta a la bebé, no le dio ni miel, ni té, ni nada, estuvo siempre en la casa. Lo único que contó es que hacía un par de semanas, ponerle 3 semanas antes, habían ido a la casa de la abuela, que la abuela sí vivía como una ciudad más rural, pero tampoco estuvo la nena expuesta demasiado, o sea, estuvieron en la casa y volvieron, era lo único raro que había. Así que se cree que por ahí, como decía Marina, era la misma nena, que después pasó a ser la 14, quizás se hubiese contaminado algo por el viento que arrastró las esporas, porque Exactamente. Muy bien. sí, no había nada, ninguna otra cosa. La nena que pasó en la 14, hasta le preguntamos, digamos, a la madre si había mojado el chupete en miel, porque antes se usaba bastante eso. Y bueno, no, tampoco. Así que, Sí, claro, no había nada epidemiológico, no. Bueno, y esta nena no hizo nada disautonómico, ¿no? ¿Ro? Así hipertensión y eso, ¿no? no, sí al principio estaba como un poquito taquicárdica, también se creía que era por esa misma desautonomía, pero nada más, y era un poquito, no era mucho, 130 habrá llegado como mucho. Claro, la nena, por ejemplo, que tuvimos en la 14 pasó la betalol estando ahí internada, por ejemplo, que casi pasa terapia solo por los registros de hipertensión. Después la estabilidad respiratoria había estado bien, por suerte. Es Kiara, es la misma venena. No es la misma, ¿eh? Esta no se trajestomizó ni nada, es otra. ¿Es otra? Ah, Es mi mira, no sabía paciente que que había otra. tuve R1 en la 14. No. Esa nena, la que yo te digo, tenía 3 meses. Y nada, y bueno, igual. Pero esa nena goteó casi, gotea la betalol, pero no. Al final quedó arreglado el antihipertensivo y mejoró. Tardó como 6 meses, se fue con alimentación por sonda, digamos. Ah, mira, bien. Bueno, si quieren les hablo un poquito, bastante cortito, no voy a hacer no muy extenso, para repasar y tener fresco lo que es el botulismo. Es una enfermedad que se da por la acción de la neurotoxina. La más frecuente es la toxina A, que esta se adhiere a la superficie mucosa o a alguna herida, pasa a los linfáticos y de los linfáticos a la sangre, haciendo una fijación en la placa mioneuronal que actúa a nivel presináptico, digamos, inhibiendo la liberación de acetilcolina. Esta inhibición lo que hace es generar una parálisis flácida que es simétrica y descendente,
y puede llevar a un paro respiratorio. Como les decía hoy, la más frecuente es la toxina A. Este es un estudio que se hizo identificando los Clostridium botulinum presente en distintas muestras de suelo de Argentina, es un estudio de 2005, y casi el 60% era todo de toxina A, lo seguía la toxina B con un 15% y las demás. El periodo de incubación es difícil de establecer debido a que no se sabe bien cuándo es el momento de intoxicación, salvo que sea algo bien definido que se haya comido, pero en parámetros generales dura desde unos 3 a 30 días. La tríada clínica característica de este cuadro es la constipación, que suele ser mayor a 3 días, la hipotonía, que se lo describe como un muñeco de trapo, y el reflejo motor lento, que son las 3 cosas que presentaba esta paciente. Tenía la constipación, tenía la hipotonía y tenía los ROT disminuidos. Otro de los síntomas que presenta son letargia, tosis palpebral, que esto quizás es lo que la madre refería como que la veía más tirada, quizás era esa ptosis, hiporreflexia, indiferencia, somnolencia, que la veía más decaída, quizás estaba más somnolenta, disminución del reflejo de succión y nauseoso, que acá esto de que ella refería como que no tiene hambre, no quiere comer, quizás era esto mismo, la disminución del reflejo de succión. Llanto débil, después reinterrogándola, comentaba que sí, que en algún momento tenía como un llanto medio más ronco, que ya no se había percatado, no le había dado relevancia. Están las disfunciones autonómicas que hablábamos recién, que pueden ser tanto taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, y en casos más severos puede llevar a paro respiratorio y la muerte. Los criterios de severidad del cuadro serían de leve, moderado, grave y fulminante. En un caso leve vamos a tener la constipación, una facies inexpresiva, una ptosis palpebral, y acá no tenemos dificultad para tragar o alimentarse. En cambio, en el criterio moderado, añadimos las alteraciones en el reflejo de la succión y la deglución, y perdemos el reflejo nauseoso y tosígeno. En un caso grave se adicionan también trastornos de la mecánica ventilatoria que evolucionan a insuficiencia respiratoria y en una forma fulminante la muerte. O sea que ella como que fue pasando por distintas etapas, digamos, desde la constipación, dificultad para alimentarse, bueno, la pérdida de los reflejos nauseosos y tosígenos, y ya después entró con una alteración de la mecánica ventilatoria y la insuficiencia. Acá es como se vería ese primer criterio, o sea, un no leve, con un paciente hipotónico, con letargo, siempre afebril, nunca refieren fiebre. Fíjense que es como lo describen en el libro como la hipotonía como muñeco de trapo. Bien, para ver mejor la facies, la ptosis palpebral, que ella después cuando presentó apertura ocular persistía con esta ptosis, tenía esa facies como inexpresiva y siguen con el trastorno desglutorio. Y acá ya un estado más severo en el que tienen compromiso de la función respiratoria. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Esta paciente se notificó el caso. Se hizo como una aproximación de los lugares en las zonas endémicas de esta enfermedad. Este es un estudio que se hizo hasta 2017, que vamos a ver que las zonas que más densidad tiene de casos es a nivel central del país, comprometiendo lo que es zona sur de Buenos Aires, sur de La Pampa. En Mendoza también hay casos, y después para el lado del noroeste.
El rango de edad en el que suele afectar es más que nada en pacientes que tienen entre unos 3 y 6 meses. Esta paciente tenía 5, así que estaba como en el pico de la edad. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Pediátrico de Humberto Notti de 2005 a 2017. El diagnóstico de la enfermedad se hace de dos formas, investigando la toxina o el aislamiento de Clostridium. Lo más frecuente y el gol estándar es hacer el aislamiento de la toxina en un bioensayo de neutralización en ratones, que es lo que se hizo con esta paciente, tanto con muestras de suero como de materia fecal. Si no tenemos muestra de materia fecal porque tienen catarsis negativas estos pacientes, el mismo fluido del enema sirve para esta muestra. El aislamiento del Clostridium, que es mediante siembra, no se hace tanto, si es más utilizada esta técnica de búsqueda de la toxina. Y también se utiliza para el diagnóstico del electromiograma porque es algo patognomónico del lugar donde actúa, que es en la placa. Lo que va a mostrar el electro va a ser un aumento de los potenciales evocados con estimulación nerviosa de alta frecuencia, potenciales de acción motora abundantes, de baja amplitud y breves, y es de una sensibilidad del 95% y una especificidad de 100. O sea, todos los estímulos eléctricos van a llegar, el potencial se va a establecer, pero el bloqueo está a nivel del pasaje de entre ese potencial de la neurona al músculo. En cuanto al tratamiento, tenemos acá separados en los distintos criterios de gravedad. Para un caso leve puede estar en una sala general con medidas de sostén. Para un caso moderado estamos quizás mejor en una terapia intermedia con alimentación por sonda nasogástrica, monitoreo. Y en un caso grave, ya tiene compromiso respiratorio, así que va a estar en UTI, en NARM, y lo va a seguir kinesio, esta nena también lo seguía kinesio, va a tener soporte noticiural, monitoreo, medidas de sostén, y el tratamiento que se le puede dar es algo específico, que es una antitoxina botulínica. Entonces, de soporte dijimos alimentación por sonda, los enemas evacuantes, que lo que va a hacer es favorecer la eliminación de las esporas en el tracto colónico, kinesioterapia, monitoreo, la asistencia respiratoria y el soporte nutricional porque no pueden alimentarse. Y en cuanto al tratamiento específico, tenemos la inmunoglobulina humana botulínica. Esta se obtiene a partir del plasma de los dadores adultos que ya estuvieron inmunizados con el toxoide. La dosis es de 50 miligramos kilo, es una única dosis. Es lo preferencial, pero es bastante difícil conseguirlo. Si no, otra alternativa es la antitoxina botulínica equina, que es una alternativa entonces para cuando nos falta la inmunoglobulina humana. Y esta es una dosis de 500 unidades kilo, también en dosis única. Perdóname, ¿se dio algo de esto o no? No se estaba consiguiendo la humana, así que estaba en discusión si se le daba la equina o no, porque ya para cuando se estaba debatiendo esto, la nena estaba sintomáticamente mucho mejor. Estaban discutiéndolo si se lo daban o no, estaban buscando evidencia. Creo que finalmente se le iban a dar y la estaban consiguiendo. Parece que tenía menos. Bueno, eso es todo entonces. Muy bien, muy bueno el caso, muy interesante. Gracias. A ustedes.